El mensaje anterior se tituló Jesucristo y la preeminencia del Antiguo Testamento, pero el de hoy cambia en una sola palabra: Jesucristo y la permanencia del Antiguo Testamento. Recuerde que él se está refiriendo en estos versículos a la ley y los profetas, lo cual era una frase usada para referirse a todo el Antiguo Testamento, lo que para ellos era, por decirlo de alguna manera, la Biblia. El Nuevo Testamento no se ve escrito, pero estas verdades son aplicables también al Nuevo Testamento. Tengamos eso en mente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Tú nos has dado la capacidad no solo de escuchar, sino también de poder entender tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome las verdades que hoy vamos a recibir y forje en nosotros aún más la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. De manera que seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se crucen en nuestro diario caminar, pero sobre todo, amado Padre Celestial, para que vivamos para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo y la permanencia del Antiguo Testamento. Las enseñanzas que nuestro Señor Jesús está presentando aquí sacudieron los cimientos mismos de la nación de Israel, hizo temblar a los maestros de esa época, pero también hizo temblar la teología que ellos enseñaban. Ellos habían fabricado un sistema de justificación que se basaba en las obras, con un montón de tradiciones. Haz esto, haz aquello, y tú mismo harás méritos para la salvación. Sin embargo, los judíos sinceros de la época de Jesús, porque lo sabía, había judíos sinceros en esa época, ellos sabían que no podían cumplir las tradiciones que toda esta gente les habían dado, y mucho menos podrían cumplir los requisitos de la ley mosaica que Dios les había dado, de manera que ellos sabían que necesitaban a un Salvador. Pero en cierto modo, había en esa época un entendimiento generalizado de que el Mesías iba a rebajar las normas de Dios, a facilitarlas de alguna manera, para que las personas las pudiesen cumplir, es decir, un sistema de leyes que fuesen más manejables. Pero como nosotros hemos ya dejado claro en el mensaje anterior, Jesús aclaró que la verdadera norma de Dios era aún más alta que las tradiciones. Y por supuesto, como el Mesías mismo lo aclaró, Él no había venido a suavizar la ley en lo más mínimo. Él vino a confirmar la ley de Moisés y los profetas. Él vino a darle cumplimiento en cada uno de sus detalles. Esas son las verdades que Jesús nos está diciendo aquí. El versículo número 18 que nosotros acabamos de leer inicia con la declaración: porque en verdad les digo, según la traducción Nueva Biblia de las Américas. Con esta expresión Jesús procura llamar la atención de su audiencia. Jesús procura llamar la atención de las personas que están allí y por supuesto también de nosotros que estamos leyendo la Biblia. Esta es una frase usada para mostrar que lo que se va a decir a continuación es de suma importancia y las personas deben prestar mucha atención. Esa frase era usada para expresar afirmaciones que eran fuertes, que eran centrales, que eran claves, que eran intensas. Básicamente el Señor lo que está diciendo es lo siguiente: les aseguro esto de manera absoluta, sin reserva alguna y con la autoridad más plena. Así que esa frase inicial que vemos en el versículo 18 puede traducirse o podría traducirse de la manera como les acabo de mencionar. Mateo 5:18, después de esa frase encontramos que lo que va a decir, que es una verdad profunda e importante y que todos deben prestar atención, es esta: que hasta que pasen el cielo y la tierra,
no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Así que Él no vino a abrogar, Él no vino a dejar la ley como algo sin importancia, todo lo contrario, Él vino a confirmar que realmente la ley es de suma importancia y vino a cumplirla. A eso vino el Señor Jesucristo. El presente sermón se estructura en los siguientes puntos principales. Número 1, la permanencia de las Sagradas Escrituras, que por supuesto, según el contexto, literalmente hablando, se refiere al Antiguo Testamento, pero por extensión también se refiere al Nuevo Testamento. Número 2, la precisión de las Sagradas Escrituras. Y número 3, el cumplimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Vamos a atender entonces ese primer punto principal, la permanencia de las Sagradas Escrituras. Regresamos al versículo 18 de Mateo 5 y leemos la frase que dice: hasta que pasen el cielo y la tierra. Usó esa expresión el Señor Jesucristo. Frente a quienes acusaban al Señor de querer reemplazar la ley de Moisés, era de esperarse una explicación como la que nosotros estamos viendo ahora mismo aquí. Nuestro Señor confirma, reafirma que la ley y los profetas son absolutamente autoritativos. Es la palabra de Dios. Y la autoridad de la ley y los profetas será perdurable como el universo mismo lo es. De hecho, la frase hasta que pasen el cielo y la tierra representa el fin de los tiempos como nosotros lo conocemos ahora mismo. Es el fin de la historia de la humanidad. Cuando todo se haya acabado. Y lo que quiere decir Jesucristo es que cuando todo lo que tú conoces, todo lo que tú ves, el sol, las estrellas y todas las personas a tu alrededor, cuando todo esto termine, porque un día terminará, la palabra de Dios seguirá permanente. Todo lo que se te ha dado se extenderá por la eternidad. Amados hermanos, como palabra de Dios, la ley entonces duraría más que el universo, el cual, por supuesto, dice la Biblia, va a dejar de existir. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Así que habrá un momento en el cual la creación como nosotros la conocemos va a ser destruida. Y los impíos, todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y que han vivido conforme a sus propias pasiones y no les ha importado la palabra de Dios, todos ellos serán también destruidos, consumidos por el fuego, como el universo mismo. Pero escuche bien, porque los impíos jamás dejarán de existir. ¿Qué sucede cuando un impío muere? Una persona que no es cristiana muere, va al infierno y allí pasará la eternidad y tendrá conciencia de que existe y sentirá la más grande agonía que nunca antes ha sentido. El infierno es para todos aquellos que no se comprometieron con las verdades del Evangelio. Escúchame bien. Ser cristiano no significa que tú conoces las verdades acerca de Cristo y las aceptas. Eso no es ser cristiano, porque los inconversos también hacen eso. Hasta el diablo lo hace. Por supuesto, el diablo, tú le dices Jesucristo es Dios, y el diablo dice, ¿es cierto? Sí, yo sé que Jesucristo es Dios. Tú le dices a los demonios, mira, Jesucristo es 100% Dios. Ellos te van a reír en la cara, van a decir, yo lo sé mejor que tú. Mejor que tú. ¿No te acuerdas cuando el Señor Jesús cruzó en la barca hacia la región de Gadara y salió un endemoniado y se postró en tierra? Y el endemoniado tenía legiones dentro de sí y le dijo, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Entonces les pregunto, ¿sabían los demonios quién era Jesús? Por supuesto, se lo dijeron, así que sabían, pero ¿fueron salvos por eso? No fueron salvos. Claro que no. Así toda persona puede conocer las verdades acerca de Cristo y no ser salvo. Así que no te engañes, no pienses que porque tienes conocimiento de las verdades de Cristo y sabes que es verdad, tú eres salvo. No, Señor, tú debes comprometerte con las verdades del Evangelio, viviéndolas en tu vida, rindiéndote a ellas. Ellas deben dirigir lo que tú eres, lo que piensas y lo que haces. Ese es el resultado de la verdadera fe. No te confundas, no te engañes. Los impíos
aquellos que rechazan la verdad, aquellos que la conocieron y sabían que era verdad y sin embargo no vivieron según esa verdad, ellos serán condenados igual que el universo mismo. Ahora fíjese, en el versículo 10 de ese mismo capítulo de la segunda epístola de Pedro, versículo 10, segunda de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que las Escrituras nos enseñan con una enorme claridad que el universo, la creación, la naturaleza, así como hoy la vemos, un día será consumida por el fuego. Ese día va a suceder en cualquier momento. En cualquier momento eso va a ocurrir. Entonces el cielo y la tierra pasará, pero no así la palabra de Dios. La palabra de Dios permanecerá. Mira el Salmo capítulo 102, el versículo 25. Salmo 102, versículo 25. La palabra del Señor allí dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Dios es eterno, su palabra es eterna y lo es desde antes de que todas las cosas vinieran a la existencia. ¿Me oye? Porque fue Dios quien creó todas las cosas. Ahora por favor vaya conmigo al Salmo 102. Perdón, ese mismo Salmo, pero el siguiente versículo. Es el mismo Salmo en el versículo 26. Dice: ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero a diferencia de todos ellos que desaparecerán y serán cambiados, la palabra de Dios no, ella va a permanecer así como Dios mismo permanece. Más adelante en el Salmo 119, si es tan amable por favor y se puede ubicar allí en el Salmo 119, el versículo número 89. La palabra del Señor dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, por toda la eternidad, la palabra de Dios permanece. Del mismo modo encontramos al profeta Isaías haciendo una declaración monumental. Isaías capítulo 51, versículo 6. Isaías capítulo 51, versículo 6. Mire bien cómo dijo el profeta: alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Que son las cosas que Dios ha hablado, que ha cumplido y que cumplirá de manera plena y total. Su palabra no pasará jamás. Por si eso fuera poco, amados hermanos, note cómo nuestro Señor Jesús igualó sus propias palabras a la palabra misma de Dios. Lo que significa que todo lo que Jesús decía tenía el mismo peso, la misma autoridad y venían literalmente de Dios. ¿Me oye? Así que, mire, Jesús estaba hablando de la ley de los profetas, que es el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Pero mientras él hablaba, lo que decía estaba en el mismo nivel de autoridad que lo que él estaba citando, porque era Dios mismo hablando. ¿Lo ve? Ahora note lo que dijo el Señor Jesús, Mateo 24:35. Mateo 24:35. Él mismo dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Lo que es verdad en cuanto a la ley también es verdad en cuanto a las palabras mismas de nuestro Señor. Son palabras eternas, porque Dios es eterno y nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno. Todo lo que dijo, todo lo que enseñó es 100% palabra de Dios. Repito, porque Él es Dios. Es sorprendente cómo en nuestros tiempos hay personas que se formulan la siguiente pregunta: ¿qué tiene que decirnos hoy la Biblia? ¿Un libro con 2000 años de antigüedad? Hermanos, usted puede escuchar esta pregunta y decir: bueno, todavía no he escuchado algo que diga eso. Yo sí, muchas veces. Y lo he escuchado de predicadores muy conocidos y de pastores. Y lo han afirmado de esta manera:
La Biblia, sus enseñanzas son buenas, hablan acerca de Dios, pero no son relevantes para esta época. La Biblia no tiene respuestas para los problemas que el ser humano está enfrentando ahora mismo. Por lo tanto, debemos recurrir a la psicología o debemos recurrir a otras premisas de las ciencias sociales que nos ayuden a entender la conducta humana, porque la Biblia, aunque tuvo su tiempo, ya no es relevante. Lo han dicho en conversaciones que han tenido conmigo, lo han dicho desde el púlpito, eso es terrible. Escuchen bien la respuesta a esa pregunta. Repito la pregunta, ¿qué tiene que decirnos hoy la Biblia, un libro con 2000 años de antigüedad? Bueno, la respuesta es esta. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Y según Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ella es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, que no pasa nunca, siempre es relevante. La palabra de Dios es antes de todo, y cuando todo haya terminado, ella permanecerá con la misma autoridad inmutable que siempre la ha caracterizado. Esa es la palabra de Dios. Y recuerde que si vamos al Salmo 119, notaremos que todos los atributos que se mencionan acerca de Dios, todos ellos también se mencionan acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene los atributos de Dios. Así que la palabra de Dios no solo permanecerá cuando todo termine, ella es precisa en todos sus detalles y esa precisión permanecerá. Esto nos lleva entonces a la segunda premisa o al segundo punto principal. El primero, la permanencia de las Sagradas Escrituras. El segundo, la precisión de las Sagradas Escrituras. La precisión de las Sagradas Escrituras. La Biblia, amados hermanos, es la palabra de Dios, no solo en cuanto a la expresión que se escribe, sino también a toda letra y a cada parte pequeña de cada una de esas letras es palabra de Dios. He escuchado personas decir que la Biblia no es totalmente la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y toman algunos ejemplos. Ellos dicen, bueno, en la Biblia habla el diablo, y el diablo no es Dios, así que no todo en la Biblia es palabra de Dios. Bueno, yo a ellos les diría que la Biblia sí es toda palabra de Dios, y cuando el diablo habla, es Dios contándonos lo que el diablo dijo una vez. ¿Lo ve? Por lo tanto, hasta cuando el diablo habla, eso también es palabra de Dios. Todo en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, los 66 libros que están en la Biblia son 100% la palabra de Dios y tienen todo el peso de autoridad de la palabra de Dios. Ahora, regresando de nuevo a Mateo 5:18. Fíjese, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, note entonces la expresión que sigue, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. Leo de nuevo esa frase. Miren cómo dice el Señor Jesús, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. Reina Valera lo traduce de la siguiente manera, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Una jota se traduce de la palabra iota, que en el idioma griego es la letra más pequeña. Pero recordemos que la mayoría de las personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo en ese momento del Sermón del Monte eran hebreos. Así que ellos pensaban en hebreo. De ese modo, para esos oyentes, la letra habría representado a la yod, que en el alfabeto hebreo es la letra más pequeña. Lo que el Señor Jesús está queriendo decir es que la Biblia es precisa en sus más pequeños detalles. Ninguno de sus puntos va a pasarse por alto. Todo, absolutamente todo va a cumplirse tal cual como se ha dicho. ¿Lo ve? Esto muestra no solamente la precisión de las Escrituras, sino su autoridad, su inerrancia, su infalibilidad. Recalca esas verdades. Se parece a algo así como un apóstrofe, la letra más pequeña del idioma hebreo. Es como hacer un acento.
Es algo parecido a un acento. Así que Jesús está diciendo, miren, no solamente estas verdades permanecerán siempre, no solo cada frase, o no solo cada palabra, o no solo cada letra, sino que la pequeña curva más pequeña de una letra también permanecerá por siempre. Yo creo que Jesús está siendo bastante claro en lo que él está diciendo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos y prestar atención a la palabra de Dios, porque toda ella va a cumplirse de manera precisa. Ni siquiera la parte más pequeña, y al parecer lo que podría parecernos a nosotros más insignificante de la palabra de Dios será quitada o modificada hasta que todo se haya cumplido. Así que, por favor, piensa esto. Las personas pensaban que el Mesías venía para cambiar la ley o hacerla un poco más manejable. Esto era en cuanto a los judíos sinceros, que sabían que la ley y los profetas era algo muy difícil de cumplir. Y por otro lado, el montón de tradiciones de los fariseos y saduceos, eso es peor todavía. Así que ellos esperaban que el Mesías les dijera, tranquilos, miren, aquí hay un sistema de leyes aún más fácil de manejar para ustedes. Sinceramente esperaban eso, pero por otro lado estaban los hipócritas, fariseos y saduceos, que estaban pendientes, a ver, este vino fue a cambiar la ley, así que vamos a acusarlo de quererlo hacer. Pues tanto a unos como a otros el Señor les dijo, no, yo no vine a cambiar nada, más bien vengo a reafirmarles, a confirmarles que hasta lo más pequeño de lo que Dios les ha dicho va a cumplirse. Vengo a darle cumplimiento a todas esas cosas. Eso es lo que el Señor Jesús aquí está diciendo. Como nosotros analizamos en el sermón anterior, Jesús consumó toda la ley judicial. Él cumplió toda la ley ceremonial dada a la nación de Israel y también cumplió ciertas partes de la ley moral, tales como la observancia del día de reposo. Eso lo explicamos en el sermón anterior. Recuerde que la ley dada a la nación de Israel en el Antiguo Testamento se presenta en 3 categorías. Usted no va a conseguirlo exactamente así en el Antiguo Testamento, pero cuando estudiamos sobre eso nos damos cuenta que es así. Por un lado estaba la ley moral que fue dada a la nación de Israel a través de los 10 mandamientos, pero también estaba la ley judicial o ley civil, que eran leyes dadas a la nación de Israel como pueblo, como nación, para que el convivir entre ellos se hiciera posible. Eran normas, eran regulaciones de vivir en sociedad. Esa es la ley judicial, únicamente la nación de Israel. Y luego nos encontramos con la ley ceremonial, que tiene que ver con un conjunto de normas en las cuales Dios le enseña al pueblo cómo ellos tienen que venir a adorarlo. O sea, ustedes van a adorarme porque yo soy Dios y yo soy santo, y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, y me van a adorar de esta manera, leyes ceremoniales. Van a buscar un cordero de 1 año, y perfecto, sin ningún defecto, y lo van a ofrecer en sacrificio, y el que no tenga, bueno, traiga un palomino, y así. Y los sacerdotes se van a vestir de este modo y de este otro, y el tabernáculo lo van a hacer de este modo y de este otro, y la adoración será así, todo como iba Dios a ser adorado, Él lo presentó allí. Pero todo era tipología, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos que Jesús cumplió la ley judicial o civil en su totalidad, cumplió la ley ceremonial en su totalidad, en parte cumple la ley moral, es lo que tiene que ver con practicar el día de reposo, el día de sábado, que alguien se lo diga por favor a los judaizantes y a los adventistas, ¿verdad? El Señor ya cumplió eso, no tenemos que guardar el día sábado, día de reposo, no es necesario, Él es nuestro reposo, el Señor Jesús. Pero la ley moral, que fue expresada en los 10 mandamientos, sigue siendo igual de válida hoy como lo fue cuando Dios se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Todo aquel, ahora, escuchen, eso no quiere decir que cumpliendo la ley moral somos salvos, sino que todo aquel que realmente ha creído en el Señor va a vivir según los principios de la ley moral, que son expresados en todas las enseñanzas que los apóstoles nos dieron en las epístolas, de cómo tenemos que conducirnos. ¿Lo ven? Y más adelante, en este mismo sermón, el Señor Jesucristo comienza a explicar cada uno de ellos. Ahora bien, durante su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección y su ascensión, Jesús cumplió muchas de las profecías que se habían dicho acerca de Él en el Antiguo Testamento. Muchas de las profecías. Y podemos decir que todo lo que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento en su primera venida se cumplió en Él. Otras profecías se cumplieron con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Lo que quiero decir es que de todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento, muchas de ellas se cumplieron con la segunda venida la primera venida de Cristo, dije segunda, es primera, durante su vida, su muerte, cuando ascendió al cielo, todo se había profetizado, se cumplió en Cristo.
Pero otro conjunto de profecías empezaron a cumplirse y lo vemos allí a lo largo del Nuevo Testamento, cómo se cumplieron cuando vino el Espíritu Santo sobre las personas que estaban reunidas en el aposento alto el día de Pentecostés. Y hay otro conjunto de profecías que se cumplirán en el futuro. Pero estamos viendo que todo lo que Dios ha dicho, todo ello de manera precisa, ha venido dándose cumplimiento de esas cosas. Pero sin la más mínima excepción, todo mandato, toda profecía, toda representación, símbolo y tipología que falte, habrán de cumplirse. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha venido diciendo se ha estado cumpliendo, amados hermanos, al pie de la letra. No hay ninguna razón para que pensemos que no será así en el futuro. Amén. Entonces podemos decir que la Biblia es la propia palabra de Dios, no solo en cuanto a expresión escrita, sino también a toda letra y a la parte más pequeña de cada letra. Cada expresión es palabra de Dios. Como iglesia, palabra de vida, nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. ¿Oyó? Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Eso significa que cada palabra en los lenguajes originales en la que fue escrita la Biblia es 100% palabra de Dios. Amén. Entonces hemos visto esto, hermanos, la permanencia de las Sagradas Escrituras, número 1, número 2, la precisión de las Sagradas Escrituras y finalmente, número 3, el cumplimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Volvemos otra vez a Mateo, capítulo 5, versículo 18. Vamos a mirar la última frase, pero leamos todo el versículo. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mire la frase, hasta que todo se cumpla. Cumplimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Un teólogo reformado de siglos pasados comentó lo siguiente, su nombre es Arthur Pink, y él dijo lo siguiente, cito: todo en la ley debe cumplirse, no solo sus prefiguraciones y profecías, sino también sus preceptos y castigos. Deben cumplirse en primer lugar de modo personal y vicario por parte del Fiador y sobre él. En segundo lugar, debe cumplirse de manera evangélica en su pueblo y por su pueblo. Y en tercer lugar, debe cumplirse en la condenación de los impíos, quienes experimentarán su horrible maldición por siempre jamás. En lugar de que Cristo se opusiera a la ley de Dios, vino aquí para magnificarla, ampliarla y hacerla honorable. Y en lugar de que por esta causa sus enseñanzas fueran subversivas, confirmaron la ley y la hicieron cumplir. Fin de la cita. ¿Lo ven? Así que en ningún sentido la ley se pasa por alto. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. El asunto es que ciertamente estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Pero estar bajo la gracia no significa estar sin ley. ¿Me oye? Estar bajo la gracia significa que cumplimos la ley. Eso es lo que significa. No es que, ok, la salvación es por gracia, vivamos como queramos, ya somos salvos. Libertinaje. No, hermanos. Un verdadero creyente procurará vivir según los principios de Dios. Es así. Así que entendamos bien que la gracia y la ley no se oponen y no elimina, una no elimina la otra. Si usted lo ve de esta manera, la ley demostró al ser humano la necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando te ves con la ley te das cuenta que no la puedes cumplir. No dirás falso testimonio. Cuando tú lees eso, ya sabes que has dicho falso testimonio muchas veces. Así que ya violaste la ley, ya eres culpable, mereces ser castigado. Así que la ley te muestra que la gracia es necesaria. Eso hace. Y cuando llegas a la gracia te muestra que en ella le das cumplimiento a la ley. ¿Lo ves? Entonces no es que vamos a vivir en un legalismo, sino que Cristo cumplió la ley de manera plena en nuestro lugar. Y todo eso fue puesto
a nuestra cuenta, mientras que nuestros pecados le fueron imputados a Cristo y Él fue a la cruz y murió por nosotros. Así que por gracia soy salvo, sí, porque Él cumplió la ley por mí. Yo no la cumplí, se me dio como un regalo que yo no merecía, pero al recibirlo, ahora tengo una nueva naturaleza, el Espíritu Santo que vive en mí, y ahora el Espíritu Santo me guía para que yo viva según los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿tengo una vida sin ley porque estoy bajo la gracia? No, al contrario, disfruto la ley de Dios porque el Espíritu Santo me guía a la ley de Dios, que es su palabra, para que la viva de manera plena y con gozo. Amén. ¿Lo ve? No es salvación por obra, no es salvación por cumplir la ley, es salvación por gracia que se expresa en una vida obediente a la palabra de Dios. Es importante que entendamos eso claramente. Ahora, hermanos, Jesús se refirió al Antiguo Testamento al menos 64 veces y siempre se refirió a él como la verdad confiable. La verdad confiable, no una verdad. Porque si es una verdad, entonces es una verdad entre muchas verdades. Pero el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, es la única verdad. Y es verdad porque procede de Dios. En el transcurso de la defensa de su condición mesiánica y de su divinidad, delante de quienes, los hipócritas que lo acusaban, que eran los dirigentes judíos incrédulos, una vez en el templo, él manifestó en Juan 10:35 lo siguiente: la escritura no puede ser quebrantada, dice Nueva Biblia de las Américas. La escritura no puede ser quebrantada. La Reina Valera dice, no puede ser violada. Es decir, la palabra de Dios se cumple. Cuando los saduceos trataron de hacerlo tropezar, preguntándole cuál de los 7 maridos sucesivos sería el esposo de una mujer en la resurrección o en el cielo, la respuesta que Jesús dio en Mateo 22:29 fue: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Verdad es lo que las Escrituras dicen. Y luego él manifestó que la pregunta en sí que ellos le estaban haciendo a él era ridícula, porque la hipótesis que ellos planteaban era completamente equivocada. Y mira el versículo 30 de Mateo 22. Mateo 22, versículo 30, Jesús dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, al decir eso, Jesús pasó a corregir el punto de vista que los saduceos tenían acerca de la resurrección, y por supuesto en el cual no creían, porque los saduceos no creían que iba a haber una resurrección. Pero mire el versículo 31 y 32, otra vez de Mateo 22, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, atención aquí, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es interesante, porque en ese enfrentamiento que Jesús está teniendo con los saduceos, todo el argumento que él usó se basó en un solo tiempo verbal, tiempo presente. Se basó el Señor Jesucristo en el libro de Éxodo. Ese era el libro que él estaba citando aquí en Mateo 22. Y note que Dios le dijo a Moisés que él es, no que él era. Él es, el tiempo verbal es presente. Y Jesús también usó el tiempo verbal en presente. Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora bien, cientos de años después que esos patriarcas habían muerto, el Señor seguía hablando en tiempo presente. Cuando alguien muere, tú no hablas en tiempo presente de la persona que murió. Cuando alguien muere, tú no dices, como dice fulano, tú dices, como decía, ¿verdad? Tú no dices, él es cristiano, tú dices, él era cristiano. O si se te murió un familiar, te pregunta, ¿era cristiano? Sí, él era cristiano, él era. Comienzas a hablar en tiempo pasado porque ya se murió, ¿cierto? Pero note que Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, habló de estos patriarcas en tiempo presente. Yo soy el Dios soy, tiempo presente. No dice yo era el Dios de ellos. ¿Por qué eras? Porque se murieron. No, yo soy el Dios de ellos. Y luego cientos de años después viene el Señor Jesús y está confrontando a los saduceos en el error en que ellos se encuentran y le dicen, el Dios de, Él es el Dios de, en tiempo presente de nuevo. ¿Por qué si ellos se murieron? Hermanos, porque es evidente que estos hombres no estaban muertos,
ellos están vivos. ¿Me escucha? Dios no es Dios de muertos, dijo Jesús. No es Dios de muertos. ¿Qué va a pasar con usted cuando físicamente muera? Usted estará vivo en la presencia del Señor. Vivo, en un estado consciente, disfrutando de las bendiciones del Señor. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, pero si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, también va a estar vivo, pero en el infierno. ¿Dónde quiere estar vivo usted? ¿En el cielo o en el infierno? Piénselo. Es la muerte segunda, el castigo eterno para aquellos que rechazaron el Evangelio. Así que estos hombres aún estaban vivos. La palabra de Dios es, por tanto, confiable, no solo en cuanto a la parte más pequeña de cada letra, sino también de las formas gramaticales, como las usa. Véalo, cómo es tan precisa. Usted ve al Señor Jesús usando un tiempo verbal en presente, y eso está transmitiendo el mensaje de Dios. Es importante que nosotros veamos el tiempo presente, porque Dios nos está diciendo algo, que aquel que cree en Él no va a morir nunca, va a estar vivo en su presencia siempre, y esto es lo que pasó con estas personas. Así que, debido a que la Biblia es un libro sin error, porque es la palabra de Dios, ella nos salva a nosotros del error cuando nosotros creemos en ella y cuando nosotros la obedecemos. Pero estos saduceos estaban en un error porque eran hipócritas. Ellos ignoraban las escrituras y ellos no vivían las escrituras. Les importaban más las propias tradiciones que ellos habían inventado. Y por eso hicieron el ridículo delante del Señor Jesucristo. Ahora bien, Jesús ratificó vez tras vez la exactitud y la autenticidad del Antiguo Testamento. Jesús confirmó la norma del matrimonio que Dios estableció en el huerto del Edén, Mateo capítulo 19, versículo 4. Mire, cientos de años y la Biblia no cambió en ningún sentido. No cambió. Lo que Dios estipuló para el matrimonio en el Antiguo Testamento, cientos de años después viene el Señor Jesús y cita de eso para hablar del matrimonio, porque seguía siendo autoritativo, inerrante y relevante, y lo sigue siendo hoy. Relevante. Él mismo confirmó el asesinato de Abel en Lucas 11:51, mencionó a Noé y el diluvio en Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39, habló sobre Abraham y que fue justificado únicamente por la fe en Juan 8:56, mencionó la destrucción de Sodoma y Gomorra, mencionó a Lot y a su esposa en Lucas 17:29, el llamado de Moisés lo mencionó en Marcos 12:26, el maná que fue dado del cielo a la nación de Israel cuando estaba en el desierto también lo mencionó en Juan 6:31 y 58, incluso mencionó la serpiente de bronce en Juan 3:14. Y de esta manera confirmando y ratificando que la historia tal cual como se dio en el Antiguo Testamento es literal y es verdad. Él, como Dios, nos mostró que podemos confiar plenamente en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, amados hermanos, Jesús también aclaró que la Biblia fue dada para guiar a los hombres a la salvación. Escúcheme bien, la Biblia, la palabra de Dios, fue dada para guiar a los hombres a la salvación. Ninguna otra cosa puede guiar a los hombres a la salvación. Únicamente la palabra de Dios puede hacer eso. En la parábola que Jesús contó del hombre rico y Lázaro, ¿se acuerda? El hombre rico, Lázaro muere, el hombre rico muere, el hombre rico fue ¿a dónde? Al seno, al Hades. ¿Y a dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham, ¿cierto? Y luego el hombre rico allá en el Hades clamó a Abraham: oh padre Abraham, por favor dile a Lázaro que moje la punta de su dedo para que humedezca mi lengua, porque la sed de este lugar es insoportable. Eso muestra dos cosas. Número uno, el sufrimiento terrible que el rico estaba sufriendo en el infierno. Y número dos, la paz y la quietud hermosas que estaba disfrutando Lázaro en el cielo. Pero nos hace ver algo también. En esta vida, el que vivía con comodidades era el rico, y el que vivía mal y pasando hambre y frío era Lázaro, que era el pobre. Pero al morir todo cambió. Ahora el que era verdaderamente rico era Lázaro. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vamos a valorar en esta vida? Lázaro en vida valoró la palabra de Dios más que cualquier cosa material, y eso lo llevó a las verdaderas riquezas, que son las riquezas celestiales en la presencia del Señor. En cambio, el rico valoró más las cosas materiales en esta tierra y terminó en el infierno, empobrecido eternamente y en sufrimiento.
¿Cuáles son las cosas que usted más valora, hermanos? Esto debe ayudarnos a evaluar. Pero lo bueno aquí es que este rico en el infierno le dijo a este señor, Abraham, al padre Abraham, le dijo: mira, envía por favor de entre los muertos para que evangelicen a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Yo estoy seguro que si, en palabras mías, si levantas gente de los muertos para que le hablen, ellos van a creer. Lo que él quería decir era, al ver gente que venía de los muertos, se iban a sorprender y iban a decir: tiene que ser verdad, porque esta gente está muerta y se levantó de entre los muertos para hablar. Lo que dicen tiene que ser verdad. Me arrepiento y creo. Pero eso no funciona así. Mire la respuesta que le dio Abraham al rico. Lucas 16:31. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas. Moisés es un término que se usa para referirse a la ley de Dios, y profetas es un término que se usa para referirse a los libros proféticos. Lo que estaba diciendo era: si no prestan atención a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Solo la Biblia puede guiar a las personas a la salvación. No, si hacemos grandes señales y prodigios, seguro la gente va a creer en el Evangelio. No, si no prestan atención a la palabra de Dios correctamente enseñada, no importa cuántas señales se les pueda hacer, ellos no van a creer. Ahora, recuerde cuántas señales hizo el Señor Jesucristo y la gente creyó en Él. Los fariseos estaban allí, viéndolo echar fuera un demonio, y en lugar de creer que Él era el Hijo de Dios, escúchenme bien, porque los fariseos vieron el dedo de Dios literalmente actuar en Jesucristo echando fuera un demonio. No había forma de refutar que Jesucristo realmente era el Mesías Salvador. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron: acabo de echar un demonio en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Su corazón endurecido, su arrogancia, su orgullo, prefirieron adjudicar la obra del Espíritu Santo al diablo. Y por eso fue que Jesús dio la respuesta que dio. La blasfemia contra el Hijo se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué fue lo que dijo? Que ya ellos no tenían salvación. En ese momento ellos sellaron su destino eterno, porque no había otra verdad que se les pudiese mostrar a esas personas. Vieron la verdad reflejada y decidieron endurecer sus corazones. ¿Dónde están ellos ahora? En el infierno. Jesús mismo lo dijo ese día. Terminaron en el infierno. Y esta fue la respuesta que le dio entonces a Lázaro, al rico, que estaba en el Hades. Solo la palabra de Dios nos guía a la salvación. Jesús también usó la Biblia para su propia defensa. Esto lo hemos visto ya en Mateo capítulo 4, cuando Satanás vino para tentarlo. Reiteradas veces Jesús lo que hizo fue usar la palabra de Dios. Él pudo haber retado al diablo en el poder de sus propias palabras aplicadas para ese momento, porque Él era Dios. Él podía dar sus propias palabras originales para refutar al diablo, pero no hizo eso. Él citó de las Escrituras aquello que ya nos había sido dado para mostrarnos que debíamos confiar en ellas. Poco después de su tentación, Jesús también fue a la sinagoga en Nazaret. Si tan amable, por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 21. Jesús sale del desierto, va a la sinagoga, le entregan un rollo para que lo lea y entonces leemos esa ocasión. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Qué bellas palabras fueron estas. Por supuesto, si seguimos leyendo y vemos qué sucedió, lo querían matar. Sus corazones estaban realmente endurecidos. Pero todo lo que se había dicho, Jesús dice: todo esto delante de sus ojos hoy se está
cumpliendo. Ahora, amada iglesia, si ni una sola letra, ni una sola tilde, o ni un solo tiempo verbal de la palabra de Dios va a pasar, nosotros entonces debemos tener corazones humildes, enseñables y recibir con humildad la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios. ¿Cómo debemos recibirla? Número uno, debemos recibirla por lo que es. La palabra de Dios debemos recibirla por lo que ¿qué es? Pues la palabra de Dios. Y es así como la debemos recibir. Santiago capítulo 1, versículo 21, mire cómo dice allí: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Debemos recibirla debido a la infinita majestad del autor, a sus declaraciones que son confiables. El autor de la Biblia es Dios mismo. Debemos recibirla debido al precio que pagó para que nosotros podamos tener su palabra. Los profetas en el Antiguo Testamento murieron y el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Debemos recibirla con agradecimiento. Además, debemos recibirla porque no hacerlo produce juicio. Recordemos eso. Usted puede decir, bueno, no me importa la palabra de Dios, me importa más la influencia de mis amigos del mundo y cómo me divierto con ellos. Tú puedes decidir esas cosas y rechazas la palabra de Dios, pero al final enfrentarás el juicio. En segundo lugar, estamos llamados a honrar la palabra de Dios. Estamos llamados a honrar la palabra de Dios, así declara el salmista. Salmo 119, 103. Repito, Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Estamos llamados, amados hermanos, a honrar la palabra de Dios. Permítanme citar a Charles Spurgeon, cómo lo expresó él. Cito: sería mejor romper piedras en un camino que ser un predicador, a menos que Dios le hubiera dado el Espíritu Santo para apoyarlo. El corazón y el alma de un individuo que habla por Dios no conocerá el descanso, porque oye sus oídos esa amonestación que le advierte respecto al impío. Si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Debe moderarse, conformarse y bajarse el tono a la infalible revelación del infalible Jehová ante los caprichos y las modas del momento. Dios no quiera que alguna vez alteremos su palabra. Fin de la cita. Dios no quiera que alguna vez nosotros alteremos su palabra. Martín Lutero entendía eso. Quienes lo conocieron y escribieron sobre él dicen que él temblaba cuando subía al púlpito para enseñar, pero no porque tenía miedo escénico, sino porque entendía la enorme responsabilidad que era enseñar la palabra de Dios. Él tenía que ser preciso en su explicación. Hermanos, cuando tú enseñas a otras personas de la iglesia, no se trata de que enseñes lo que a ti te parece que la palabra de Dios dice. No se trata de que tú enseñes tu opinión acerca de lo que dice la palabra de Dios. Permíteme decirte esto, presta atención. Lo que a ti te parece o tu opinión no tiene ninguna validez. Y como iglesia, no tiene que importarnos en lo más mínimo. Lo que todo maestro debe hacer es ir a la Biblia, estudiarla, interpretarla correctamente y transferir el mensaje de la palabra de Dios limpio y puro a quienes vas a enseñar. Tus opiniones, bórralas, quítalas. Martín Lutero subía para enseñar la palabra de Dios y nada más. Tercero, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos ser diligentes para presentarnos aprobados ante Dios. Note lo que dice 2 Timoteo 2:15. Debemos presentarnos ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usa bien es que la interpreta correctamente. Ese término usa
la palabra griega era usada para referirse a un sastre que toma medidas para cortar con precisión lo que va a coser. Del mismo modo, vamos a la Escritura con sumo cuidado e interpretamos los versículos bíblicos encontrando cuidadosamente la idea central que el autor original plasmó allí, no lo que a mí se me ocurra. Así que la palabra de Dios no es lo que a ti te parece, lo que tú opinas de un versículo. No, la palabra de Dios es lo que es. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle a las personas. Al igual que Jeremías, debemos encontrar la palabra de Dios y comerla. Jeremías 15:16. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Y finalmente, número 4, debemos defender la palabra de Dios. Eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí en Mateo capítulo 5. Debemos defender la palabra de Dios. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender es defenderla, es confrontar el error. Se levantan falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Nosotros no debemos quedarnos callados. Hermanos, Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Muchos lo odiaron porque Él dijo la verdad. Y se cumplió el propósito de Dios al morir en la cruz y darnos vida. Los apóstoles tomaron las verdades del Señor Jesucristo y las enseñaron, y por eso fueron perseguidos, y muchos de ellos murieron de las peores maneras. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No debemos renunciar a la verdad, sino darla a conocer y defenderla todas las veces que sean necesarias. Así como Judas, nosotros debemos luchar por la integridad, pureza y por la autoridad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y termino con otra cita de Spurgeon. Mire lo que dice Spurgeon, nuevamente cito: el Evangelio eterno es digno de ser predicado incluso si estuviéramos parados sobre un haz de leña ardiendo, dirigiéndonos hacia las multitudes desde un púlpito de llamas. Vale la pena vivir y vale la pena morir por las verdades reveladas en la Biblia. Prediquemos el Evangelio porque la boca del Señor lo ha pronunciado. Amada iglesia, te van a odiar por hacer lo que es bíblico, pues que te odien. Te van a amenazar por decir las cosas que Dios te ha dicho que digas, pues que te amenacen. Vas a perder la vida por vivir según los principios de la palabra de Dios, pues piérdela. Pero un día estarás con el Señor en el cielo y disfrutarás de manera plena de todas las bendiciones que en Cristo Él ya te ha dado. No renunciemos a la palabra de Dios. Llevemos vidas comprometidas con cada uno de los principios que la palabra de Dios enseña, amados hermanos. Oye, pastor, pero el asunto es que en algunos casos puedo meterme en problemas si yo voy a cumplir los principios bíblicos. Pues métete en problemas, pero no deshonres a Dios. Sí, pero hay ciertos círculos de amigos donde a mí me gusta estar y voy a ser rechazado si yo vivo según esos principios, y peor si los enseño. Pues que seas rechazado. Peor es ser rechazado por Dios en el reino de los cielos. Peor es ser enviado al infierno. Pero da vergüenza porque me van a tratar como un pobre evangélico y tonto. Pues no importa. Al Señor Jesús lo escupieron en la cara. ¿Qué crees que puede quedar para ti o para mí? Que se burlen de nosotros. Y si quieren que también nos escupan en la cara. Pero el Espíritu Santo de Dios, si está en nosotros, será inevitable que vivamos para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Honra a Cristo donde quiera que tú te encuentres. No lo hagas de manera oculta. Ok, ya no está fulano, ahora sí, honremos a Cristo. Ah, llegó. Vamos a hacer como que estamos hablando de otra cosa. ¡No! ¿Qué te pasa? No actúes así. Honra a Cristo siempre y que el diablo se revuelque en el piso. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios, porque Él nos da el mejor ejemplo, enseñar su palabra,
defender su palabra y vivir su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Oremos, amados hermanos.